Muy buenos días, que Dios lo bendiga. Qué bueno podernos ver, aunque sea por esta vía y podernos conectar para poder seguir con nuestros estudios bíblicos de escuela dominical. Acabamos de terminar nuestros estudios, nuestras escuelas de las epístolas, donde pudimos aprender muchísimo, pudimos ver cómo cada personaje o cada mensaje era entregado con un propósito, y era siempre el poder alertar a la iglesia, poder enseñarle a la iglesia, poder capacitar a la iglesia y poder darle a la iglesia. Estamos viviendo tiempos complicados, pero no por eso vamos a dejar nosotros de congregarnos. Así que vamos a empezar nuestra nueva serie de temas, que en este caso pues es el Apocalipsis. El Apocalipsis, que ha sido un libro que desde que yo soy niño a mucha gente le ha dado miedo. El sinónimo de Apocalipsis siempre es tragedia, caos, ira, juicio, etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos responsables vamos a aprender qué es lo que el Apocalipsis nos va a enseñar, porque realmente lo que el Apocalipsis hace es podernos enseñar todo aquello, ¿verdad? O revelar todo aquello que hemos aprendido a lo largo de esos 66 libros que están en nuestro canon, en el canon bíblico. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en materia para aprender un poco acerca de lo que es el Apocalipsis y el principio del mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Entonces, para empezar, tenemos que saber que el Apocalipsis se escribe en idioma griego. El idioma original en el cual se escribe el Apocalipsis es el griego, y el origen de la palabra, que en este caso se puede decir como Apocalipsis, con una tilde en la segunda A, que significa revelación, aunque el sentido original de la palabra es, o el significado real de la palabra es develar el velo, que era el mejor significado que le daban los judíos en aquel entonces. Entonces, este fue escrito originalmente en griego y su nombre significa revelación. Este ha sido traducido en diferentes idiomas, en muchísimos idiomas, pero siempre sigue guardando el mismo significado, el mismo mensaje. Ha sido traducido en diferentes formas y lo que va a variar quizá es la cultura. Por eso es que a veces el Apocalipsis tiende a dar un poquito de problema, porque la cultura de cada lugar donde se lee el Apocalipsis puede darle un significado un poquito diferente, pero siempre el mensaje va a ser el mismo. El mensaje nosotros debemos saber que se va a definir de la siguiente forma: la revelación de los acontecimientos finales, ¿sí? El número 1, el regreso de Cristo triunfando y su manifestación a todo el mundo, el triunfo sobre el mal y la Nueva Jerusalén. Son parte de los grandes temas que tiene todo este precioso libro. Respecto al autor, y usted tiene que tener cuidado con esto, hay preguntas capciosas que siempre dicen: ¿quién es el autor del Apocalipsis? Y respondemos rápidamente: es Juan. Pero no, el autor de este libro es Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Ahora bien, ¿quién es el escritor? Esa es la pregunta que también debemos hacernos. ¿Será Juan el apóstol, Juan el discípulo, el que estuvo con Jesús? La respuesta es sí. Y hay muchos elementos para determinar que fue Juan el mismo el que escribió el Apocalipsis, por la simple y sencilla razón de la forma escritural que tiene tanto el Evangelio como las cartas y también el Apocalipsis. Hay algunas cuestiones importantes, como por ejemplo el saludo que hace Juan, la manifestación repetitiva del Cristo resucitado, ¿verdad? O la manifestación del Cristo divino, que son partes importantes que Juan establece tanto en el Evangelio como también en las cartas. Recuérdese que Juan también fue el único dentro de esas cartas que hace una mención específica en cuanto al anticristo. Y el anticristo es un personaje que de por sí viene a ser parte de los temas apocalípticos, ¿verdad? También Daniel, como un libro escatológico, también lo menciona. Entonces es Juan el que viene a darle ese sentido al Apocalipsis como solamente él lo sabe hacer. Dentro del año de la escritura, que también es importante como parte de la historia de este libro, el año de la escritura ha sido un debate, que ha sido un debate que podríamos decir está más o menos entre un 30 y 70%. Esa es la diferencia de referencias
que hay entre los expertos. Por ejemplo, unos o los que van a ese 30% aseguran que fue entre el año 54 y 68 después de Cristo, porque ellos le confieren a Nerón, al emperador Nerón, parte de esa persecución que hubo para los cristianos, que incluyó algunas iglesias del Asia Menor. Sin embargo, aunque alguna de las iglesias, como por ejemplo la Odisea, que padeció alguna destrucción previo al cambio de cada uno de esos emperadores, se cree también que el mensaje fue después de esta destrucción que padeció la iglesia la Odisea. Entonces, el otro grupo de expertos o estudiosos o teólogos aseguran y afirman que el año de escritura del Apocalipsis fue entre el 90 y el 94 después de Cristo, porque en este episodio el emperador Domiciano era el que regía toda Roma, pero la característica de este emperador, que fue un emperador terrible, perseguidor, nefasto para toda esta comunidad, era que estaba interesado en que su adoración como casi Dios prevaleciera en todas las regiones, incluyendo las del Asia Menor. Y es por eso que algunos expertos dicen que estas iglesias padecieron persecución de parte de este emperador Domiciano, y por eso se estipula que el año fue entre el 90 y el 94. Nosotros queremos y nos incluimos o nos inclinamos más a que fue en esta fecha, pero no solo por los acontecimientos históricos en cuanto al emperador, sino porque Juan ya era de edad avanzada. Se cree que también que Juan, cuando recibe el Apocalipsis, fue desterrado hacia las costas de Grecia, precisamente a la isla de Patmos. Entonces nosotros creemos que sí pudo haber sido en esos años. Para efectos prácticos es irrelevante, pues lo que importa es que el mensaje le fue revelado. Entonces, el destinatario, también tenemos que considerar que el destinatario son 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor comprendidas actualmente en el área de Turquía. Usted ahorita va a poder ver un mapa donde fue recibida la revelación, y las 7 iglesias que están muy cercanas, se cree más o menos alrededor de 50 kilómetros había de referencia, ¿verdad? Algunas un poco más, ¿verdad? Pero esa era la relación de espacio en cuanto a las iglesias, los destinatarios, cada una de esas iglesias, en donde usted puede encontrar, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia la Odisea. Entonces los destinatarios son 7. Importante, las características del libro. Vamos a entender también un poquito cuáles son las características. Primero, que el libro, a pesar de que está escrito en griego, utiliza un lenguaje en símbolos, señas, señales, eventos, y eso le da esa riqueza a este libro para poderlo interpretar de una mejor forma. Por eso es que cuando usted lee un libro, si usted es de esas personas que les gusta leer, y yo lo quiero aclarar, a mí me cuesta, aunque me toca leer, porque me tocan estudiar algunos libros, no tengo esa intensidad de lectura como algunos de ustedes sí la puede tener, pero le aseguro que nadie empieza por la parte de atrás de un libro. Normalmente empezamos a leerlo por el inicio, valga la redundancia, nos vamos con el contenido y conforme el libro vamos avanzando en la lectura, esperamos un final especial. Esto tiene que terminar en un final épico. Pues el libro de Apocalipsis termina de una forma épica, pero nadie puede empezar a leer el Apocalipsis sin haber leído primero el Génesis, o sin haber podido leer los profetas. De hecho, el libro de Apocalipsis va amarrado con algunos profetas, como por ejemplo, ¿verdad?, Isaías, tenemos el libro de Ezequiel, tenemos el libro de Daniel y tenemos el libro de Zacarías, que son libros altamente proféticos que van conectados o enlazados con algunas partes del Apocalipsis. Entonces, interesante que el libro se caracteriza por símbolos, señales, signos, imágenes y eventos. Entonces es importante tenerlo o considerarlo para poder estudiar el Apocalipsis. Otro dato interesante es que este libro se escribe en el exilio. En el exilio es porque Juan, a pesar de la persecución que padece, Juan es exiliado a la isla de Patmos, y estando en Patmos, en el espíritu, relata el mismo Apocalipsis, recibe la acción. Tiene mucha sintonía con el libro de Daniel. Usted se recordará que Daniel es un profeta que recibe también algunas visiones, pero en un periodo donde el pueblo de Israel estaba exiliado.
De hecho, la mayoría de judíos no considera al libro de Daniel o al profeta Daniel como profeta en sí, porque fue un profeta fuera de su tierra. Y los judíos en ese sentido son un poco exagerados, ¿verdad? Pero así es su cultura. Entonces, a pesar de que el libro de Daniel tiene un alto contenido, fue escrito en el exilio, el libro del Apocalipsis también. Entonces, es importante considerar esa variante. El libro, ¿verdad?, es de contenido apocalíptico y utiliza un lenguaje escatológico y utiliza mucho la numerología, que es algo que también algunas personas se pierden o adoptan la información a medias y terminan a veces hablando herejías. Y hay que tener cuidado porque las herejías lo que hace es sesga la información y dice la palabra ahí de aquel que haga caer a mis pequeños, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor sí nos ha enseñado a tener mucha responsabilidad. Mantiene una relación con los libros proféticos, como les mencioné, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Y algo importante es que es el último libro que se escribe, ¿verdad? En todas sus versiones. En cuanto a la escatología, que la escatología es algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Es algo que me apasiona, aunque a veces me hago bolas y prefiero a veces no asegurar, porque no se puede asegurar cuando no se tiene suficientes elementos o pruebas, pero me encanta la escatología. La escatología es parte de la teología que nos lleva a estudiar o a entender los acontecimientos finales o que tienen que ver con la persona en tiempos finales. Es parte importante para el estudio del Apocalipsis. La escatología es algo que no podemos dejar por un lado. Estos eventos pueden compararse, por ejemplo, con las noticias actuales. Usted, por ejemplo, puede ver episodios que han sucedido a lo largo de la historia, compararlos con la Biblia y darse cuenta que ya se cumplieron. Pero hay otros episodios que están por cumplirse, pero que uno a veces trata de entenderlo y es muy difícil. El Apocalipsis muchas veces viene a ser como un rompecabezas, ¿verdad? No puedo agarrar una sola pieza y determinar qué es hasta que no tenga terminado o completado todo el cuadro. Pero mientras vamos encajando las piezas, vamos entendiendo cómo va toda la estructura del rompecabezas. Igual forma es la escatología, es como la herramienta para poder ir armando ese rompecabezas. El otro aspecto es la numerología. La numerología muchas veces se ha utilizado para determinar eventos catastróficos. De hecho, algunos de los libros, en el caso de los judíos, es un libro altamente supersticioso. Y la superstición viene muchas veces a raíz del juego con los números y poder establecer cómo va a ser tal año, tal semana, tal conducta, tal persona, tal personaje. A veces a través de los números se puede determinar de dónde viene una persona, pero eso es algo que a nosotros no nos compete, no nos vamos a meter ese lío porque no nos llamaron a eso, pero el Apocalipsis tiene alto contenido numerológico, no numérico, sino numerológico. Y por ejemplo, podemos determinar en el Apocalipsis, el número que más vemos en el Apocalipsis es el número 7. Casualmente el número de la perfección, el número donde Dios estableció su creación y en el séptimo Él descansa, donde en el séptimo Él va a tomar las decisiones, donde en el séptimo Él va a hacer y a gobernar como el único y verdadero Dios. Y por eso el Apocalipsis tiene el número 7 como un número elemental. Sin embargo, vamos a ver más adelante la cantidad de números que tiene el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, entre la numerología, por ejemplo, hace referencias al número 7 como la perfecta voluntad de Dios y su cumplimiento. Encontramos también el número 6, que usted se recordará, el número 6 es el número de hombre. ¿Por qué? Porque en el sexto día usted se recordará que fue creado el hombre. Y no solamente eso, la palabra dice, aquí hay sabiduría, el que calcule el número, ¿verdad?, de la bestia, que es número de hombre, el cual es número 666. Ese es otro lío para más adelante. Ahorita no nos compete meternos a eso. Hace referencia, por ejemplo, al número 3, al número 1, al número 1000, al 144.000, al 3.5, ¿verdad?, que hasta tiene números que no son enteros, a 1260, tiene referencia al número 12, al número 4, etc. El Apocalipsis es un libro que maneja mucho la numerología y hay que tener cuidado con eso.
Por ejemplo, en el caso del número 7, vemos referencias como, por ejemplo, las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 plagas, 7 juicios, 7 cosas. Vemos también, por ejemplo, 24 ancianos, 4 seres vivientes, 3 años y medio, los 144,000, los 2 apóstoles, en fin, tenemos muchos números de por medio. Eso es en cuanto a la estructura del libro, en escatología, numerología. Ahora vamos a ver un poquito acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el hombro del Señor, aquel que estaba más cerca, aquel que estuvo acompañándolo en la cruz. Algunos dicen, bueno, cobarde, se le pegó a la mamá y no estuvo solo. Perdonen, Juan estuvo presente acompañando a María y estando en el momento que el Señor era crucificado. Y se le dio el regalo de poder ser hijo de María. Y a María el regalo de tener un hijo, el cual era Juan, ¿verdad? En este caso, Juan era un discípulo que fue fiel hasta las últimas, padeció persecución. De hecho, la historia narra que trataron de cocinarlo literalmente y Juan sobrevive. Y después de todo esto, Juan es exiliado a la isla de Patmos y en ese episodio no se cree que ya no había una relación o una comunicación con María. Pero sí se sabe que Juan vivió sus últimos tiempos y fue el único apóstol que no murió asesinado como mártir, murió de una forma natural. Fue perseguido y fue el predicador del mensaje de fe en Jesucristo y de su resurrección, en la resurrección de los muertos, predicador del regreso de Cristo y portador del mensaje final para la iglesia. Juan es el único apóstol que pudo entender la revelación de Jesucristo y trasladarla en papel para que usted y yo hoy la tuviéramos, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al autor. En cuanto al texto, podemos determinar lo siguiente. Del texto del 1 al 2 se mencionan a 3 personas. La primera es el autor del libro, Jesucristo. La segunda es el mensajero y la tercera es el receptor. En este caso, el mensajero es el ángel, lo que dice el ángel es el que envía el mensaje y Juan es el que lo recibe y el que lo escribe. Vamos a verlo en un momento en el capítulo del 1 al 2, que en este caso es la promesa del mensaje enviado, pero también la confirmación de la visión de Juan. Y es algo que ahí en los primeros 2 versículos encontramos un secreto importante y es el cumplimiento profético de lo que tenía que recibir Juan y ya Juan ya estaba manifestándolo. En el verso 3 encontramos el regalo para todos nosotros, nos incluye a nosotros. ¿Por qué? Vamos a leerlo y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice, es una promesa preciosa. Usted siéntase dichoso, siéntase bienaventurado cuando lee la Biblia, de principio a fin. Pero cuando lea el Apocalipsis, es el único libro que le da a usted esa bienvenida. Es el único libro que le dice bienaventurado y dichoso los que leen y oyen el mensaje de esta profecía. Así que no se le puede huir al Apocalipsis, al contrario, hay que leerlo, hay que oírlo para ser bienaventurado. Del versículo 4 al 8 encontramos la promesa, una promesa preciosa que habla, relata de ese ser maravilloso que vino y murió por nosotros y nos dio la salvación, y que gracias a esa salvación es que nosotros hoy tenemos esperanza a pesar de lo que ha de suceder relatado en el Apocalipsis. Del verso 9 al 18, la visión en Patmos sobre las iglesias, y aquí también vamos a hacer un breve resumen de lo que viene, y usted va a ver a partir del otro domingo la primera iglesia y lo que ese mensaje le quiere enseñar a usted y a los que escuchen el mensaje. Del verso 19 al 20, el misterio revelado. Y ahí termina el primer capítulo. El misterio revelado es la explicación de los primeros símbolos o de las primeras señales o manifestaciones que da el Apocalipsis. Cuando usted lo lee, el primer capítulo, usted no lo entiende. Como le repito, si usted no ha leído el resto de la Biblia,
o al menos un poquito del resto de la Biblia, no va a entender absolutamente nada de lo que el Apocalipsis dice. Hay que leerlo teniendo un poquito de base. Entonces vamos a ver ya en los siguientes minutos, porque ya estamos sobre el tiempo, la lectura para que usted vaya viendo y que en su casa usted pueda también leerla. Yo tengo la versión Reina Valera, me gusta un poco más la NBI, pero para términos de enseñanza, el Apocalipsis en la Reina Valera me parece que es bastante clara. Y dice entonces a partir del versículo 1, para que usted vea en este caso todo lo que hemos aprendido en los 20 minutos que han pasado ya. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4 empieza entonces las salutaciones a las iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a hacer una pausa en este momento. El versículo 4, Juan está haciendo una salutación que de por sí se parece muchísimo a las salutaciones o a los saludos que hace en las cartas, así como lo hace también en el Evangelio. Algo importante es que él hace mención del que es, el que era y el que ha de venir. Usted se recordará o se le hace muy similar al pasaje que dice: y el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es un lenguaje muy juanino, ¿verdad? De Juan, haciendo presente la revelación de Jesucristo. Y luego dice y los 7 espíritus que están delante de su trono. Es una parte compleja aquí, porque los 7 espíritus entendemos nosotros que están delante del trono de Dios, y la única referencia que podemos mencionar es la que está en Isaías 11, que habla y menciona o nombra los 7 espíritus revelados en ese pasaje, que coinciden con los 7 espíritus del Apocalipsis, aunque en el Apocalipsis no los menciona. Pero es la única referencia. Podemos encontrar tal vez alguna otra, pero son evidencias, por ejemplo, de 7 espíritus que coinciden perfectamente con los 7 espíritus relatados en el versículo 4. Vamos a seguir. Y ahora viene en el versículo 9 una linda promesa, que esto es lo que nosotros estamos de por sí convencidos que va a suceder. Nosotros esperamos el sonar de la trompeta para ser arrebatados como iglesia. Pero este episodio habla de esa promesa del Cristo divino revelado a todo el mundo. Y dice el versículo 7, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego a partir del versículo 9, como bien lo resumí al principio, viene la visión, esa visión del mensaje en Patmos en cuanto a lo que tenía que compartir. Y entonces dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, nuevamente mire lo que dice acá: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe entonces en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y Laodicea. Y entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, hago una pausa acá porque es interesante ver que Juan, a pesar de que estuvo con Jesús, a pesar de que fue uno de sus discípulos, solamente dice: vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre. Es interesante porque las características de Jesús parecían todavía notables. Las características de Jesús hombre eran semejantes todavía delante de Juan cuando vio la visión. Sin embargo, Jesús, por si tenía dudas, vuelve y le confirma a Juan: yo soy el que vivo y soy el que estuve muerto y el que vive. Yo fui el que le arrebaté las llaves a la muerte. Vuelve y le dice a Juan: Juan, si tenías dudas, no tengas ninguna, yo soy el mismo. Esa característica de nuestro Señor Jesucristo, que aún después de la muerte se presenta siendo igual de contundente, siendo el mismo, siendo el amoroso, siendo paciente, solo que ahora lo ve Juan como Dios, pero con una contundencia en cuanto a lo que había de venir y en cuanto a lo que debía de explicar. Entonces, en el 19 ya está la ordenanza donde le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de estas. Aquí encontramos un aspecto escatológico, ¿sí? Juan estaba viendo lo que era, lo que es decir, lo que estaba viendo en el momento o lo que estaba viviendo en ese momento, pero también todas esas manifestaciones futuras después de eso, que nos incluye ahora a nosotros. Ahora bien, el 20 viene el misterio revelado. El misterio revelado es por si usted tiene dudas de quién eran las estrellas, quiénes son los candeleros, todo ese idioma, ¿verdad?, de símbolos que les dije al principio. Bueno, pues entonces aquí el Señor, con otra cualidad especial que usted se recordará, aún el Señor en su humanidad aquí en la tierra, cuando daba parábolas y los discípulos le decían: Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Vuelve otra vez Jesús a ser el mismo Jesús y a decirles: por si no entendiste, te lo explico. De hecho, así le decía a los discípulos: ¿ustedes no entendieron? Ok, bueno, entonces se los explico. Pues aquí viene viene Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y le repite a Juan exactamente qué significa lo que le acababa de decir. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa es la definición del primer capítulo en cuanto al mensaje, a los emisores del mensaje y a los receptores. Así que la pregunta para nosotros es: ¿cuál es el mensaje para nuestra iglesia? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo vamos a recibir el mensaje? ¿Qué clase de iglesia somos? Son preguntas válidas porque hoy más que nunca debemos parecernos a una de las iglesias, pero no me voy a adelantar. Usted, si ya lo sabe, si ya lo leyó, espérese un poquito y deje que otros lo averigüen. Pero vamos a averiguarlo a través de las siguientes escuelas dominicales para que usted y yo podamos ir aprendiendo, capacitarnos, como dice la palabra, para ser enteramente preparados, ¿verdad? Y ser esos discípulos que Dios quiere en estos tiempos de oscuridad. Así que esto es lo que quería compartirles. Espero que haya sido de bendición para su vida y por favor, cualquier duda que tenga, no lo olvide. Tenemos el correo electrónico que va a aparecer ahí, y si no, en nuestro chat de la iglesia Luz del Mundo, para que usted pueda hacer sus preguntas. No tenga pena, ¿verdad? Haga sus preguntas, porque la idea es aprender. Así que mi mejor deseo para usted, para su familia, que este domingo sea un domingo especial, que este domingo usted pueda agradecer al Señor todas sus bondades, porque el Señor sigue haciendo milagros. A pesar de la cuarentena y de lo que nos quieran imponer, Dios sigue haciendo milagros.
Dios sigue proveyendo, Dios sigue manifestándose en sus casas, Dios sigue manifestándose en sus finanzas. Aunque haya escasez, dice la palabra que nosotros debemos caminar por fe. Somos seguidores del mejor líder que puede haber, Jesucristo, el que no falla, el que no miente, el que no engaña, el que ha dado una promesa para usted y para su familia, para que el día de hoy la vivamos. Así que espero que haya sido de bendición para usted este estudio. Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo capítulo. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Amén.